Bien, cuando hablamos de VPH y las infecciones por VPH, definitivamente que estamos hablando de una infección viral por el virus del papiloma humano. Y de esto hay algunos datos importantes. El primero es que la infección por este virus genera un estímulo de síntesis de ADN celular y por lo tanto las células que son parasitadas por el virus o por estos virus suelen entrar en un proceso de multiplicación continua. A pesar de que haya muchísimos virus del papiloma, son especie específicos. ¿Qué quiere decir? Que los que parasitan al humano solo son de humanos. Y habrá de otros animales, pero, como les digo, son especies específicos, por lo tanto, no podríamos, cuando menos no hasta un salto de especie, y eso es muy raro con virus del papiloma humano, no podríamos infectarnos con otro virus del papiloma. Tiene que ser humano sí o sí. Y las lesiones, cuando aparecen, porque pueden no aparecer, pueden ser infecciones inaparentes, pero cuando aparecen, pueden aparecer en piel, que usualmente son benignas, o en mucosas, pero cuando aparecen también suelen ser benignas. El problema es que no aparezcan las lesiones. Luego, si son estas lesiones benignas, pueden ser principalmente tipo tumorogénicas, es decir, que se va a ver una masa de tejido en alguna región del cuerpo. Y cuando no aparecen esas lesiones, cuando no aparecen esas tumefacciones, posiblemente puedan conducir paulatinamente a la formación de carcinoma. Recordando algunas cosas, esto en ABC. El virus del papiloma humano pertenece a la familia Papillomaviridae. Son virus pequeños, son virus desnudos y por lo tanto resisten muchas condiciones ambientales. Tiene ADN que es circular, y ese ADN tiene 3 regiones. Una región que no es codificante, que es conocida como LCR, que es la región larga de control, número 1. Número 2, las E, que son las que codifican para las proteínas tempranas, y las L, que son las que codifican para las tardías. Las E suelen ser funcionales y las L suelen ser estructurales. ¿Se entiende? Estructurales. Ok. Hay más o menos 120 tipos de virus del papiloma humano. Son muchísimos. Pero de estos suelen diversificar el tipo de enfermedad que ocasiona o el tipo de lesión que ocasionan. Tal vez esto solo para recordar algo que vimos en la 1, y era que los virus, los Papillomaviridae, se dividen en 5 géneros que parasitan al humano, 5 que parasitan al humano. 1, el alfa, que es el más importante, los beta, los gamma, los mu y los nu. 5 grupos. De esos 5 grupos se dividen o podrían dividirse dependiendo de dónde ocasionan enfermedad. Por ejemplo, los alfa pueden ocasionar en piel y en mucosas, y son importantes para las mucosas. En cambio, los que ocasionan lesiones en piel se llaman o suelen llamarse en conjunto cutáneos, y los cutáneos están distribuidos en los 5 grupos, en alfa, beta, gamma, mu y nu. Pero los mucosos, es decir, los que causan infecciones a nivel de mucosas, solo están en el género alfa. ¿Sigo? ¿Hay dudas? De los alfa hay algunos grupos que son, algunos tipos, esto es más que especie. No entro al detalle de cómo se nominan las especies porque no vale la pena en esta transmisibles, pero sí, dentro de los alfa hay estos 4 tipos de virus de papiloma humano que son importantes agentes de enfermedad: el 6, el 11, 16 y 18. Con que se graben el 16 y el 18 ya es bastante, pero no es lo único. Ahora se van a aprender más, van a ver.
Ok, veamos ahora cómo sucede o cómo pasa la transmisión y cómo va la patogenia de esta enfermedad. Número 1, estos son virus que parasitan células epiteliales. ¿Todas las células epiteliales? No. Parasitan células escamosas, principalmente células basales o células del estrato basal. Por lo tanto, el virus que está en el exterior necesita de una solución de continuidad o una ruptura en la piel o una microabrasión en la piel o en la mucosa para llegar desde la superficie hacia el estrato basal. Eso puede ser una raspadura, puede ser una inoculación traumática, puede ser las lesiones típicas que se desarrollan mientras hay una actividad sexual vigorosa. Entonces, todas esas situaciones pueden permitir que haya microabrasiones y que el virus que está en la superficie penetre hasta las células del estrato basal, que son sus dianas. Usualmente el periodo de incubación es muy prolongado y puede ser desde meses hasta años, dependiendo de la cantidad de virus que penetre y de la lesión que se ocasiona, pero regularmente está por los 3 meses. Normalmente la infección es local, no hay paso de virus a sangre, no hay viremia, todo es local, y esto en alguna medida, más la falta de irrigación como tal del tejido epitelial, hace de que no accedan o no sea tan fácil que el sistema inmune pueda controlarlo en primera instancia al virus. No hay anticuerpos, no hay complemento, hay muy pocas células fagocíticas, si las hubiera, no hay un proceso inflamatorio que conduzca a la llegada de más células, por lo tanto el virus silenciosamente se introduce y empieza a crecer, a multiplicarse en las células basales. Inicia su multiplicación en las células basales y, no lo tengo aquí, bueno, ¿cómo entra? El virus entra uniéndose a receptores como por ejemplo el paransulfato proteoglicano, las integrinas o los glucosaminoglicanos. ¿Con quién se unen estos receptores? Se unen con L1, que es la proteína más importante de la cápside viral. Entran por endocitosis mediada por receptor y su multiplicación, más bien su replicación, se llevará a cabo en el núcleo. Pero aquí sucede algo, en el ciclo pasado se los decía, ahora se los recuerdo. Una vez el genoma viral llega al núcleo, puede llevar a 2 caminos. Número 1, que se mantenga de forma episomal. Y episomal es que el virus, más bien el ADN viral que es circular, se mantenga separado del cromosoma o de los cromosomas celulares o del ADN celular. En este caso será episomal. Cuando se dé la multiplicación celular de las células basales, también se dará también se dará la multiplicación del ADN viral. La cosa es que mientras el virus, más bien mientras el genoma esté de forma episomal, va a conducir a la formación de todas las me refiero a todas las proteínas E1, E2, E4, E5, E6, E7, pero principalmente en el estrato basal y suprabasal va a desarrollarse la E5, y la E5 es una proteína que tiene la cualidad de poder hacer que el virus, que la célula entre en una fase de multiplicación continua. Esto favorece la tumorogénesis. ¿Se entiende esto hasta el momento? Por lo tanto, traducido en otras palabras, si el virus se mantiene episomal, las células van a reproducirse continuamente y van a desarrollar una especie de tumor. Siempre va a ser evidente el tumor o la formación de la tumoración. ¿Se está entendiendo? Si por otro lado, el virus, que son algunos especiales, algunos tipos específicos,
es capaz de romper su ADN e insertarse en el ADN celular, entonces el virus ya no está como episoma, ha integrado su genoma. Ahora que ha integrado su genoma, cada vez que se multiplique la célula, también se va a multiplicar el genoma viral. Pero el virus se rompió, el genoma viral se rompió por una región conocida como E2. Y E2 tiene la cualidad de poder mantener controlada la transcripción de E6 y E7. Cuando E2 se rompe, también se pierde el control de la transcripción de E6 y E7. Y por lo tanto tenemos una expresión descontrolada de E6 y E7. E6 va a actuar sobre P53 y E7 va a actuar sobre 105, la proteína de retinoblastoma. Ambas proteínas tienen como función inhibir el desarrollo de aquellas células que tengan potencial carcinogénico. Una porque induce apoptosis, P53, y otra porque evita que la célula entre en la división celular continua. Por lo tanto, las dos proteínas antitumorogénicas son afectadas. Como dije, E6 a P53 y E7 a 105, la proteína de retinoblastoma. ¿Se está entendiendo? Ok, ya esto yo lo dije. Cuando tenemos al virus desarrollándose de forma episomal, habrá partículas virales que se irán formando conforme se vayan avanzando en el desarrollo de los estratos de la piel o de la mucosa, de tal manera que en el estrato más externo habrá viriones dentro de los queratinocitos muertos y se van a estar eliminando por descamación o por lisis. Estos viriones van a estar saliendo continuamente. En cambio, cuando el virus integra su genoma, no van a haber partículas virales completas saliendo. Cuando menos no será la mayoría de partículas virales que se estará formando, sino habrá muy pocas partículas virales saliendo. La mayoría estarán generando el desarrollo de E6 y E7, E6 y E7, y mucho E6 y mucho E7, y no es precisamente el virus el que genere el cambio en la célula, sino que nosotros implícitamente tenemos la tendencia a desarrollar errores, a acumular errores en nuestras células. El punto es que, gracias a que se acumulan estos errores y que tenemos limitantes, como la proteína P53 y 105 de retinoblastoma, se interrumpen estos errores, se cortan y la célula entra en apoptosis. Y no se siguen desarrollando estos errores. Pero si no hay nadie que pare estos errores, se acumula una y otro, hasta que termina un potencial carcinogénico de esas células. ¿Hay dudas hasta el momento? ¿He enturbiado las cosas o están claras? Decime. ¿Qué pasa con la unión de la célula? De nuevo, en ABC, el virus se va hasta las células basales, usa los receptores celulares que dijimos, ya son 3, con L1, penetra por endocitosis mediada por receptor, el genoma se va al núcleo. En el núcleo puede seguir 2 caminos, o integra su genoma y va a hacer una infección que puede conducir a la acumulación de E6 y E7, y por lo tanto la inhibición de P53 y 105 de retinoblastoma, o el otro camino es que no se integre, que se mantenga episomal, y que al mantenerse episomal se van a formar virus, que se van a ir acumulando esos virus en la medida en que van ascendiendo en los estratos de la piel o de la mucosa. Cuando llega al último estrato, al estrato final, puede salir por lisis o por descamación. ¿Se entendió? ¿Sí o no?
No, si no lo repito nuevamente, no tengo problema con eso. ¿Sí? Bien. Entonces, por eso aquí dice las infecciones. 1, las infecciones líticas con proliferación no son malignas. Sí se ven feas, pero no son malignas. Forman verrugas y o condilomas. En cambio, cuando se integra el genoma, hay disregulación en la producción de E6 y E7 y por lo tanto los queratinocitos se inmortalizan. Y si se inmortalizan, esto puede conducir al desarrollo de carcinoma. Aquí está sobre quiénes actúan: E6 sobre P53, E7 sobre la proteína 105 de retinoblastoma. ¿Puedo continuar? Muy bien. El punto de partida para todo mundo es este, acá. Sea cual sea la infección, será ese. Sea cual sea la infección. Ahora, no todos, y eso que quede claro acá, no todos los VPHs van a inducir cáncer. Son muy pocos en comparación de todos los que son. Esto será general, pero no para todos aplica. Lo digo, se infecta. Una vez se infecta, inicia un proceso inmune. Si en ese proceso inmune las condiciones del hospedero son suficientes, puede destruir el virus, eliminarlo, cuando ya produjo infección o antes de producir infección. A eso, cuando se elimina el virus de un individuo, se llama aclaramiento. Aclaró para ese virus, es decir, eliminó ese organismo a ese virus. Si el virus continúa estando presente, se dice que ese virus genera persistencia. La persistencia podría ser acompañada de la integración del genoma o no integración del genoma. Si no se integra, las lesiones son benignas. Son complicadas, son feas, pero son benignas. Por ejemplo, un niño adquiere el virus porque rozó su piel contra el cemento y ahí otro niño pasó dejando la piel con una verruga y entonces adquirió el virus. En unos meses, no aclaró, continúa con la presencia del virus y se forman las lesiones. Esas lesiones en términos de 2 años máximo se van a eliminar o se van a autoeliminar normalmente. Muy raras personas continúan con ese virus por más de 2 años. Insisto, aunque se vea fea la lesión, no es o no tiene potencial carcinogénico. ¿Y vas a preguntar algo? Las que se integran son las malignas, las que se integran. Podrían, ojo con lo que digo, las que se integran podrían generar carcinoma, porque no todas lo hacen tampoco. Ya vamos a ver qué sucede. ¿Perdón? Exactamente, depende de la interacción del hospedero con el virus. Ahora, podría pasar otra situación, sobre todo en mucosas, que el virus se integre su genoma, me refiero, y cuando lo integra, entonces se da una disregulación de E6 y E7 que interfieren, E6 con P53, E7 con la 105 de retinoblastoma. Si eso sucede, entonces se mantiene la inestabilidad genética de esa célula. No se destruye, no hay apoptosis, por lo tanto se mantiene viva una célula inestable genéticamente hablando. Entonces, esta célula podría seguir 2 caminos. Número 1, podría ser eliminada posteriormente, o algo que se conoce como regresión, y llegar al aclaramiento, que pasa en la mayoría de personas, o en un muy bajo porcentaje continuar a progresión. Y si progresa, entonces esa persona puede desarrollar carcinoma. En otras palabras, estar infectado por un virus del papiloma humano no significa igual cáncer. Significa, está infectada, hay que tenerle o prestarle atención
evaluarlo con el tiempo y que posteriormente, con sus propias condiciones, elimine al virus o progrese al siguiente estadio. Y que progrese al siguiente estadio, hay un punto de no retorno, pero que progrese al siguiente estadio, por ejemplo, NIC2 o NIC3, podría revertir hacia aclarar el virus. Cuando llega a NIC4, ya hay un punto de no retorno. Entonces esa persona tiene carcinoma in situ y después todo lo que viene a continuación. Eso pasa con un muy bajo porcentaje de individuos, con muy bajo. ¿Estamos bien? Diga ya. Todo. Ok, vamos. Se infectó. Una vez se infecta, empieza una interacción virus-sistema inmune. En esa interacción virus-sistema inmune puede eliminarse el virus. Claro, en cualquier momento puede eliminarse el virus, pero estamos hablando del primer momento. Puede eliminarse el virus, y si se elimina el virus, entonces aclaró para ese virus. Lo normal es que haya una lesión, que esa lesión pueda perdurar, pero como dice aquí, será por muy poco tiempo. O sea, muy poco tiempo son 2 años máximo. O sea, tampoco es tan poquito. Pero imaginémonos, una persona con una lesión puede permanecer con el virus máximo 2 años. Eso es normal. Si pasa más de 2 años, entonces ya no aclaró y significa que esa persona tiene persistencia viral. La persistencia viral puede ser de 2 formas. Una de esas formas es cuando no se integra el genoma, que se mantiene en episomal y aparecen las lesiones y continúan las lesiones por largo tiempo. Largo tiempo quiere decir más de 2 años. Pero podría ser el peor de los casos, el peor escenario, en donde sí integre el genoma. Y si lo integra, entonces habrá una desregulación de E6 y E7, afectarán E6 a P53, E7 a 105 de retinoblastoma, y eso va a conducir a inestabilidad génica, ¿sí? No es que el virus conduzca a inestabilidad génica, sino que propicia las condiciones para lo que está malo continúe peor. Entonces, en estas personas en donde se integró el genoma, existe la doble posibilidad. La primera, que a pesar de que tenga ya alteraciones, ya cambios, como decía, NIC1, NIC2, NIC3, neoplasia intracelular, no recuerdo neoplasia intracelular, así es, grado 1, grado 2, grado 3, puede revertir y eliminar o terminar eliminando el virus. Quiere decir que estando todavía en esta condición, podría aclarar para ese virus. Un muy bajo porcentaje, aparte de tener este proceso de inestabilidad, estamos hablando de 2 años o más de infección, puede progresar a carcinoma, al desarrollo de carcinoma, en donde no habrá regresión, en donde no habrá aclaramiento y desarrollará carcinoma. Primero carcinoma in situ, bueno, NIC1, NIC2, NIC3, carcinoma in situ y luego metástasis, carcinoma diseminado. ¿Está bien? ¿Sí? Ok, diga. Normalmente es cuando avanza a NIC3, estamos todavía con posibilidad. Si de NIC3 avanza a NIC4, ya no hay retorno. De hecho, de NIC2 a NIC3 muy pocos revierten, pero de NIC3 a NIC4 ya no, porque ya hay carcinoma in situ. O sea, sí puede revertir con tratamiento, pero en la historia natural de la enfermedad no. O sea, puede ser un tratamiento tan agresivo como la histerectomía, por ejemplo. ¿Se entiende? La quimioterapia y radioterapia en cualquiera de los casos, pero ya no bajo la historia natural de la enfermedad. ¿Puedo continuar? ¿Sí? Ok. Entonces vamos a hablar de aquí en más de 2 tipos de patologías, para que no pensemos de que todo es malo ni todo es tan bueno. Se ven feo, pero no todo es malo ni todo es tan bueno. La mayoría de las infecciones por virus del papiloma humano son asintomáticas, pero cuando son sintomáticas, la forma clínica más común son las verrugas, a las que nosotros les llamamos
mezquinos. O quizás la forma más típica, la más común, sean los mezquinos. De hecho, los mezquinos son las verrugas vulgares, o las modificaciones de ellas, que son las verrugas filiformes. Luego habrá otras como las verrugas plantares, a las que nosotros les llamamos ojos de pescado, o que los confundimos con los callos. Las verrugas planas, que también son en piel. Las verrugas anogenitales o condilomas acuminados, que se dan en regiones húmedas, sobre todo muy cercanas a la región anogenital, y por eso se llaman verrugas anogenitales o condilomas acuminados. Y finalmente, dos tipos de lesiones que son en mucosas. La primera, que es benigna, pero podría ser mortal. Benigna porque no se desarrolla carcinoma, pero puede ser mortal, que son las lesiones recurrentes, sobre todo la papilomatosis respiratoria recurrente, que puede ocasionar asfixia. Y las otras, que son muy importantes, que son las lesiones invasivas y el carcinoma, en donde no pensemos únicamente en carcinoma de cuello uterino, sino que carcinoma vaginal, carcinoma anal, carcinoma de pene o carcinoma de cabeza y cuello, que también son importantes y son causados por el virus del papiloma humano. ¿Hay dudas? ¿Puedo continuar? Ahora vamos a ir viendo de una en una. Las primeras son las verrugas vulgares o mezquinos. Normalmente estas son pápulas sólidas que tienen aspecto o que parecen en la superficie callosas o verrucosas, que por ser proyectadas se dice que son exofíticas, que normalmente tienen el color de la piel o se ven un poco más claras en relación a la piel. Pápulas sólidas, pápulas sólidas. Decía, la superficie rugosa da la apariencia como de coliflor en el peor de los casos, por eso que se ve como mamelonada, como una estructura no lisa, y que son más frecuentes, pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero más frecuentemente aparecen en los dedos o en el dorso de la mano. Dorso de la mano, dedos. Pueden aparecer en cualquier parte, pero esos son los lugares más típicos donde pueden aparecer. Hay personas que se rascan, se lo intentan eliminar manualmente, y lo que pueden hacer es autoinocularse en otra parte el virus. Si un niño lo tiene y pasa dejando una verruga en el cemento, ¿otro niño puede adquirir el virus, infectarse así? Sí. De hecho, por esta es una forma muy típica entre niños y adultos jóvenes, y no es tan fácil de evitar. No es tan fácil de evitar por eso. Los tipos o genotipos más comunes son el 2 y el 4, es decir, el genotipo 2 y el genotipo 4 son los que más frecuentemente ocasionan las verrugas vulgares. Las verrugas filiformes son una modificación de verrugas vulgares, es decir, son verrugas vulgares modificadas. ¿Modificadas por qué? ¿Sí? 2 y 4. Sí, 2 y 4. Verrugas filiformes son modificadas ¿por qué? Porque tienen un tallo blando y delgado y se proyectan como filamentos, por eso se conocen como verrugas filiformes. Normalmente están o pueden estar en el cuello, pueden estar en la comisura de los labios o en la zona cercana a los labios, pueden estar en los párpados, como por ejemplo acá, lo que decía, acá. Y como les decía, tiene ese aspecto filamentoso, como un filamento, como una proyección. Normalmente son únicas, pero pueden ser múltiples en una sola lesión. Es decir, múltiples proyecciones en una sola lesión. Y quien ocasiona, como son unas modificaciones a la verruga vulgar,
siempre son el 2 y el 4 los más comunes, y más depende de la interacción con la piel del individuo. Decime. No, el aspecto, las lesiones en cuello, sobre todo de aspecto negro, no se relacionan, se parecen, son una, ¿cómo se llama esto? Un diagnóstico diferencial, porque tienen que ver con alguna condición metabólica, que no recuerdo el nombre en este momento, perdón. Ajá, pero es una condición metabólica que aunque hay que hacer diagnóstico diferencial, no son verrugas filiformes. Decir. Sí, máximo 2 años. O sea, 2 años. En algunos individuos puede permanecer o puede ser, ¿cómo se llama? Existir persistencia si es más de 2 años, y puede pasar. Normalmente esto se trata, ¿sí? O con láser, o con cremas, o con ácidos podofilinas, ¿sí? Sí, ya se sabe de eso. Afectan usualmente de forma cosmética. Tercero, las verrugas planas. Las verrugas planas tienen una elevación muy pequeña, muy baja. Por eso es su nombre de verrugas planas. Más bien son más anchas que elevadas. Tienen al tacto una sensación suave, y normalmente tienen el mismo color de la piel, aunque podrían ser o un poco más pigmentadas o un poco menos pigmentadas, es decir, pueden ser hipopigmentadas en relación a la piel o hiperpigmentadas en relación a la piel. El aspecto es irregular, igual que las otras, y suele aparecer más en aquellos lugares en donde suele haber fricción, aunque pueden estar en la cara, pero también pueden estar en codos, en rodillas, sobre todo. También pueden aparecer en el tórax, en el cuello, en las manos, pero es más típico que aparezcan en lugares en donde hay más fricción, y los tipos más asociados son el 3, el 10, el 28 y el 41. Si se fijan, en cara pueden haber, pero es más típico que aparezcan en los lugares en donde hay más fricción, más contacto, como las rodillas, como los codos. Hemos visto 3 tipos de verrugas. 4, verrugas plantares. Como su nombre lo dice, aparecen en la planta de los pies principalmente. Y cuando sobre todo las personas mayores, suelen confundirlo con callos, y son muy dolorosas. ¿Por qué son muy dolorosas? Porque aparecen en las zonas de apoyo. Normalmente cuando la persona camina descalza o utiliza zapatos que se los comparte, puede infectarse, y lo hace sobre todo en las regiones en donde más apoyo se genera en el pie. De ahí que también sean muy dolorosas, pero hay una razón especial por la que son dolorosas. Estas lesiones literalmente son cónicas, y la base del cono está hacia afuera, y el vértice del cono se proyecta hacia adentro del pie. Por lo tanto, hace como una especie de como una espina, como una púa. Es que así le llama vulgarmente la gente en nuestro medio, ojo de pescado. Entonces, ¿cómo saber que es una verruga plantar y no un callo? Cuando ustedes hacen la debridación del material córneo que ha sobrecrecido, porque son hiperqueratóxicas, lo que van a ver son estos puntos negros que aparecen, y estos puntos negros son venas o son vasos capilares necrosados. Esto es como característico, no puedo decir patognomónico, pero es característico de las verrugas plantares. Si al hacer la eliminación o la debridación de la capa queratóxica se encuentran con esto, amerita la eliminación de toda la estructura, es decir, sacar completamente la verruga. ¿Sí? Igual acá, vean, no es suciedad eso que está ahí, sino que son vasos sanguíneos necrosados. Y el tipo más común es el 1. El 1, genotipo 1. ¿Hay dudas? ¿Puedo continuar? Sí, decime.
Siempre van a estar los puntos negros. Lo que sucede es que no los vas a ver en primera instancia. ¿Por qué? Porque se cubre de una capa gruesa de queratina. O sea, se reviste de una capa muy gruesa. Entonces tenés que empezar como las señoras que creen que quitándose las capas de material córneo están eliminando el potencial del dolor que está pasando ahí. Cuando te encontrás con estos puntos negros, como digo, de primera instancia no lo ves, tenés que debridar. Y una vez quitas esas capas, encontrás los puntos negros. Si encontrás los puntos negros, es una verruga plantar. ¿Sí? Ok. Eso, más que son dolorosos y que son en las regiones de mayor contacto en el pie, hacen diagnóstico. Todo esto no necesita para hacer diagnóstico una prueba de laboratorio. ¿Para qué se necesitaría la prueba de laboratorio? Únicamente para saber qué tipo es. Pero esto con la clínica se basta y sobra para poderlo poner en evidencia. Empieza lo complicado. Me he enterado de algunos casos que suceden en nuestro medio de este tipo, que parecen muy lejanos para nosotros, muy, muy lejanos, y no son nada lejanos. Les voy a decir por qué. Porque el virus del papiloma humano, en términos de ITS, es la ITS más frecuente a nivel mundial. Entonces, algunas se ven y otras no se ven. Pero que no se vean no quiere decir que no estén ahí. Vamos a ver la parte benigna que se ve, pero que no, más bien, se ve fea, pero es curable, es tratable. Muy bien. Entonces, a este cuadro se le llama verrugas genitales o verrugas anogenitales o condilomas acuminados. Suelen presentarse como tumores exofíticos, es decir, que se proyectan, que suelen ser mamelonadas, es decir, que tienen múltiples proyecciones. Algunos pueden ser realmente dantescos, son muy, muy grandes y afectan o pueden llegar a afectar inclusive la micción o el coito, dependiendo de dónde se presenten. Pueden parecer igual o tener aspecto como de coliflor, aunque en algunos de los casos son lesiones únicas, en otros pueden haber múltiples lesiones. Tienen aspecto como rosado o el color de la piel, dependiendo del individuo. Únicas o múltiples. ¿A dónde aparecen más frecuentemente? Si es una mujer, es muchísimo más frecuente en el introito vaginal, en el cérvix. No son dolorosas, no se sienten, no son pruriginosas, a menos que haya una superinfección bacteriana. En otras palabras, nadie sabrá que están ahí, a menos que alguien se explore, o que en algún momento sean tan grandes que ya sean evidentes, y por lo tanto pueden ser potencialmente contagiosas a otro individuo. Luego pueden aparecer en labios mayores, pueden aparecer en clítoris, pueden aparecer en el periné. En el caso de los hombres es más frecuente que aparezca en el cuerpo del pene, en el surco balano prepucial y en el glande. ¿Cuáles son los dos genotipos por excelencia que causan las verrugas anogenitales? El 6 y el 11. Esto grábenselo, métanselo en la cabecita. 6 y 11, verrugas anogenitales. ¿Pueden ser curables? Sí. ¿Se pueden eliminar por tratamiento? Sí. ¿Podrían desprenderse por ellos solos? Sí, pero tendría que esperar hasta 2 años para que eso suceda. Y no en todas las personas va a pasar. Y dependiendo de la persona, pueden reproducirse, pueden generarse cantidades muy importantes que pueden afectar. De hecho, solo ver que algo está creciendo por ahí, con el pudor que manejamos como salvadoreños, con esos mitos que tenemos como salvadoreños, que algo está creciendo en nuestra región genital, ya significa que nos causa hasta depresión. Algunos tenemos tanto
temor o existe tanto temor social para poder ir a consultar, que esas cosas siguen creciendo y creciendo y creciendo, y cuando vamos por consulta ha sido porque ya es una situación que se sale de nuestro control. Entonces hay que pensar, por eso digo, sirve para nosotros, sirve para un familiar, sirve para cuando tengan su vida profesional, que es importante. Y algo puedo decirles, esto como la viruela símica, como la tuberculosis, como la lepra, es estigmatizante. Y no hay algo peor que alguien sabiendo que tiene eso en sus genitales sea maltratado por el personal de salud. ¿Sí? Por algo lo tiene. Las razones que sean, no les importa a usted por qué las tiene. Más bien le importan por su diagnóstico, pero no por qué lo tiene, no importa. Importa que esa persona necesita ser tratada. Y usted es lo que va a hacer. O sea, no le pagan por juzgar, le pagan por trabajar con esa persona. ¿Se entiende? Para que lo hagamos interiorizado esto. Y luego tenemos dos tipos de afecciones. Si se fijan, todas las que vimos hacia atrás son benignas. Son lesiones benignas. Y la última que vamos a ver también es benigna. Esta es papilomatosis respiratoria recurrente o papilomatosis laríngea. Quiere decir, compromete la región cercana a las cuerdas bucales. Puede adquirirse y puede suceder en dos grupos de personas. Número uno, en recién nacidos o en niños pequeños. ¿Por qué es recurrente? Porque el niño cuando está pequeño, cuando nace, por el canal del parto, lamentablemente no se percataron que la mamá tenía condiloma acuminado o tenía una lesión única. El niño pasó por el canal del parto, pasó aspirando el contenido vaginal y ahí habían muchos virus. Al aspirarlo, ese contenido llegó a la laringe del niño y empezó a desarrollarse el virus, las lesiones por el virus. En este caso, en ese niño son papilomatosis respiratoria recurrente. Lo que sucede es que en ese niño esas lesiones pueden ser confluentes y poder inclusive primero dificultar la fonación y en el peor de los casos dificultar la respiración. ¿Qué se hace? Se hace un tratamiento quirúrgico eliminando las lesiones y el niño vuelve a respirar normalmente. Después de 2 años, después de 3 años, la lesión puede aparecer nuevamente. ¿Por qué? Porque el niño está infectado y por eso el término de recurrente. También puede suceder en adultos. ¿En qué casos? Bueno, en el caso en donde hayan relaciones orogenitales, la persona adquiere el virus y ese virus puede llegar a también la región laríngea, la región de las cuerdas vocales y empezar a multiplicarse. Y la persona puede tener problemas de fonación, de pronto ronquera permanente y después dificultad respiratoria, que va a ser tratada igual quirúrgicamente, pero que posteriormente puede volver a desarrollarse. Es papilomatosis respiratoria recurrente. Los agentes comunes de papilomatosis respiratoria recurrente pueden encontrarla como PRR, papilomatosis respiratoria recurrente. Y cuando eso pase, entonces pueden ser el 6 y el 11, pero principalmente el más común agente asociado es el 11, el más común. ¿Hay dudas hasta el momento? ¿Puedo continuar? Bien, de todas estas eran benignas, todas, absolutamente todas. Ahora entramos a los carcinomas, principalmente carcinomas anogenitales. Punto de partida es que ingresó el virus y el virus o el genoma se integró. Entonces vamos a tener otros puntos de partida. Para que se integre el virus, sobre todo estamos hablando primero de mucosas, para que se integre, hay algunos virus que tienen una facilidad muy importante, muy impresionante para poder integrarse y otros que tienen una facilidad muchísimo menor. Aquellos que tienen una facilidad mayor para integrar su genoma se les llama virus de alto riesgo, y aquellos que
tienen menor probabilidad de integrar su genoma. Nunca la pierden, porque en tanto son BPH podrían hacerlo, pero tienen muchísima menos probabilidad. Entonces ellos son conocidos como de bajo riesgo. Así, el 6 y el 11 son de bajo riesgo, y el 16 y el 18 son de alto riesgo. ¿Se entiende? ¿Me estoy dando a entender? Ok. Podría, como lo dije hace unos minutos, causar carcinoma cervicouterino, carcinoma vulvar, carcinoma de pene, carcinoma anal o de cuello y cabeza, o de cabeza y cuello. Podría ocasionar. Más adelante lo vamos a ver. Pero cervicouterino, el 100% de los carcinomas cervicouterinos, si se les busca, tienen BPH. En cambio, los otros, el vulvar, el de pene, el anal, el de cabeza y cuello, hay un porcentaje variable. Quiere decir que hay más agentes involucrados en todo el resto. Pero el 100% de cervicouterino es sí o sí virus del papiloma humano. Por lo tanto, hay una relación causal entre el virus, la presencia del virus, y el desarrollo de carcinoma cervicouterino. Hay otro carcinoma, este no es relacionado con génito urinario, sino es de piel. No tiene que ver con contacto sexual, la transmisión, sino con una condición genética especial de algunos individuos. Esta es la epidermodisplasia verruciforme, que es o se desarrolla en algunos, en muy pocos individuos, y es o son carcinomas que afectan piel, y el nombre es que es un carcinoma de piel de tipo no melanoma, es decir, no está relacionado con crecimiento de lunares o de manchas atípicas en la piel, sino que es no melanoma. Los tipos más comunes relacionados a epidermodisplasia verruciforme es el 5 y el 8. Y como creí que me podían preguntar de qué era la epidermodisplasia verruciforme, aquí lo traigo más o menos. Es una condición genética que afecta a muy pocas personas. Y lo que sucede es que en estas personas, algunas lesiones causadas por el virus del papiloma humano, que en otras personas curarían espontáneamente, se desarrollan y continúan hasta la malignidad. ¿Por qué es? Por una situación genética propia de la persona que tiene que ver con defectos de la inmunidad celular. ¿Estamos bien? Como por ejemplo ahí. Esto es lo que les decía hace unos minutos en relación al cáncer y el virus del papiloma humano. Si es cervicouterino, el 100% de los casos se encuentra virus del papiloma humano. Si es el carcinoma de ano, aunque vean, es mucho menos frecuente. Aquí estamos hablando de la frecuencia en que se presenta, pero también de qué tanto en rojo está presente el virus del papiloma humano. Y en gris, otros agentes. El de vulva, el de pene, el de boca y el de cuello. Para que tengamos una idea. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones? Esto de forma general con las infecciones del virus del papiloma humano. Uno, por ejemplo, y voy a ir poniendo casos específicos. Por ejemplo, en las personas que tienen condilomas acuminados, puede haber prurito a raíz de que no se pueden hacer una limpieza adecuada y que continúa o permanece en esas zonas más húmedas de lo normal. Si hay rascado, o en el caso de cuando se intentan eliminar los mezquinos o las ¿cómo se llama? Verrugas vulgares, puede haber hemorragias, en cualquiera de los dos casos. Si es en carcinoma, perdón, si es en los condilomas acuminados, puede haber superinfecciones bacterianas o fúngicas relacionadas. Puede haber obstrucción, como ya lo había dicho, del meato uretral externo, por ejemplo, y pueden haber carcinomas
que sería la peor complicación en relación a las infecciones por el virus del papiloma humano. En algunos casos ya les dije que podría suceder. Si es carcinoma, definitivamente, aunque pueda ser tratado, es como sentir una sentencia de muerte sobre sus hombros, ¿verdad? Y puede generar depresión y ansiedad. Igual, si alguien tiene una lesión que crece muy fea en la región genital, le va a generar algún tipo de depresión y ansiedad también. ¿En quiénes son más comunes cada una de las situaciones que hemos visto? Las verrugas comunes en niños, adolescentes y en adultos. Más frecuente en niños y en adolescentes. Las plantares en adolescentes y en adultos jóvenes, aunque en los adultos mayores pueden aparecer también. Todas ellas, hacia arriba, se pueden adquirir por contacto directo. En este contacto directo puede ser contacto estrecho con las lesiones, total es que todos van a ir a pasar consulta. No. ¿Por qué no se puede evitar las verrugas, cualquiera de todas ellas? Porque usualmente entran a través de traumatismos pequeños. No se necesita precisamente que esté el virus, que esté la persona con las lesiones para poder haber dejado fragmentos de piel con el virus en alguna parte. Pueden ser fomites, pueden ser superficies. El virus permanece viable por mucho tiempo gracias a que es un virus desnudo. La papilomatosis respiratoria recurrente, lo que les había dicho algunos minutos atrás, puede ser en niños cuando se adquiere por el paso del canal del parto, pero en adultos por contacto orogenital. Los condilomas acuminados, sí o sí, bueno, podría bajo ciertas excepciones, por ejemplo, por fomites, como juguetes sexuales, como ropa interior, como toallas húmedas, me refiero a toallas de baño, pero que estén húmedas, es decir, que hayan sido utilizadas por otra persona, situaciones que pueden pasar. Por superficies, como por ejemplo baños contaminados, me refiero a inodoros contaminados, podría ser también. Pero tendría que haber una lesión por la que pueda entrar este virus. Pero lo más común es que los condilomas acuminados se transmitan a través del contacto sexual. Lesiones, contacto directo de la piel o de las mucosas con las lesiones. En términos, lo que les decía hace unos minutos, de infecciones de transmisión sexual, más de 660 millones de infecciones por VPH al año se estiman, podrían ser superiores, y se estima que alrededor de 300 millones de personas portan VPH. Es decir, esto que está aquí no se refiere a la portación de VPH que ocasiona verrugas, estoy hablando de los VPH mucosos, los que afectan o que pueden causar condilomas acuminados, pero que también podrían causar carcinoma. Esto se refiere a ese tipo de lesiones. Y se refiere a que una persona, puede ser hombre o mujer, puede tener el virus del papiloma humano, no tener lesiones, no presentar o no desarrollar carcinoma, pero sí portarlo. Y lo puede portar por 2 años. Y si lo porta por 2 años, perfectamente lo puede transmitir a todas sus parejas sexuales. Y la interacción virus-persona va a hacer que se determine si este progresa a carcinoma o no. ¿Por qué es tan importante eso? Bueno, el hombre, o los hombres actuamos como portadores de VPH. Es muchísimo menos frecuente el carcinoma de pene que el cervicouterino, pero el hombre puede transmitir la enfermedad, más bien el virus, de una persona a la otra, de un hombre a una mujer o de un hombre a un hombre. Puede trasladar el VPH. Y no solo trasladar el VPH, si esa persona en el
término de 2 años tiene 10 parejas sexuales y cada una de esas parejas sexuales tiene un tipo de BPH diferente, esa persona se vuelve un coleccionista de BPHs. Y la persona, su pareja siguiente, recibirá la dotación completa de BPH que tenga. Si tiene 8, bueno, le va a transmitir 8 BPHs. Si tiene 3, le va a transmitir 3 BPHs. Somos nuestra historia y la acumulamos ahí también. Así es que hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué traigo esta información? Bueno, a veces parece medio descabellado, pero no lo es y para nada. Antes de los 25 años se da a nivel mundial, 25 años, el pico de infecciones por virus del papiloma humano en mujeres. Quiere decir, una mujer menor de 25 años es candidata, si ya inició vida sexual, a tener BPH o a tener una infección por BPH. No quiere decir que tenga cáncer, quiere decir que puede tener cuando menos una infección y que el comportamiento de la infección se manifiesta de esta manera. Es decir, en la medida en que va avanzando, después de los 25 años, decrece BPH. Y solo en algunas mujeres se vuelve a incrementar porque desarrollan carcinoma. Eso es posiblemente arriba de los 50 años, arriba de los 40 años, dependiendo de la interacción del virus y la persona. ¿Se entiende? O sea, puede adquirirse en la juventud y desarrollarse, como es de larga data el proceso, desarrollarse a los 40, 45, 50 años o hasta que le detecten el carcinoma, si es que no se hace la citología anualmente. ¿Por qué no? Porque una vez teniendo su primer contacto sexual, cada año tiene que hacerse la citología. ¿Se entiende? Esto asusta, pero es cierto, el 75% de las personas sexualmente activos pueden tener cuando menos una vez en la vida infección por BPH. La mayoría es autolimitado. ¿Cuándo es el pico o el primer pico de infección? Entre los 15 y los 19 años. Por eso es que la vacunación tiene que ser de los 15 hacia abajo, normalmente antes de iniciar la vida sexual activa. Pero es mentira que no pueda vacunarse si ya inició la vida sexual activa. Puede vacunarse. Puede vacunarse. No pasa nada, no pasa nada. Lo normal es que esa persona tendría que, si está en condiciones normales, en 2 años eliminar, después de adquirida la infección, 2 años eliminar el BPH. Pero ya se vacunó y es posible que inclusive la vacunación le ayude a mejorar la respuesta inmune contra ese virus. No es como la pastilla del día después, ¿verdad? Que hay que... No, que si tenemos una conducta de riesgo, cada vez es más probable toparnos con un BPH de alto riesgo. Pero si hemos tenido, por ejemplo, un contacto o muy pocos contactos, lo mejor es vacunarse. Denis. Después de la vacunación, en 15 días ya hay una respuesta importante, como una, ¿cómo se llama? Como una infección, más o menos 15 días. Diga, y luego tú. Primero ella y luego tú. ¿La vacuna es capaz de reducir? No, la verruga, bueno, si es contaminado, podría ayudar, podría colaborar, pero las verrugas son una cosa y son normalmente en piel y no tiene nada que ver con la vacuna. No hay vacunas para ellas. Sí,
lo hemos dicho, puede infectar. No es tan típico, pero sí es posible la contaminación a través de fomites. Ropa, baños, sí es posible. Ya lo voy a mencionar. Dame unos segundos y los menciono. ¿Alguien más? Sí, diga. Sí, miren, lo cambie o no lo cambie, puede deshacerse del virus. Eso se llama aclaramiento. Les digo en ABC esto: una persona se infecta el día 1, puede integrar el genoma, puede permanecer con el virus 6 meses, 1 año, pero esa persona tiene un sistema inmune óptimo. Y en un máximo de 2 años, esa persona, sin necesidad de tratamiento, sin necesidad de cambio de estilo de vida, puede deshacerse de ese virus. A eso se llama aclaramiento. En algunas personas, bajo condiciones especiales que no se está claro todavía cuáles son, el virus puede permanecer por más de 2 años. Eso se llama persistencia viral. Y la persistencia viral, sobre todo en la región anogenital, puede ser un predisponente, un importante predisponente a desarrollar cáncer. De hecho, la principal condición que se estima, independientemente de la infección por VIH, independientemente del uso del tabaco, de anticonceptivos orales, de multiparidad, de múltiples parejas sexuales, la condición más importante es la persistencia viral, es decir, que el virus permanezca ahí por más de 2 años. Eso es el factor más importante. Ahora, si la persona no cambia de estilo de vida, lo que sucede es que puede eliminarlo, pero puede adquirir uno más agresivo, porque si adquirió uno, puede adquirir 100. Entonces no es por lo que tiene, sino por lo potencial que puede adquirir el cambio de estilo de vida. ¿Sí? Ok. ¿Otra duda? ¿Puedo continuar? ¿Cuáles son los 2 tipos más importantes? Los 2 más importantes, no los únicos, el 16 y el 18. Y la epidermodisplasia verrugiforme, el 5 y el 8. Esto ya lo dije. También esto ya lo dije. Y si se fijan, en algún momento de la vida, estamos hablando de los 15 a los 19 hasta los 25 años, hay muchas personas normales. Algunas se infectan. De esas que se infectan, algunas van a desarrollar, van a avanzar hasta cambios celulares. Pero la mayoría de ellas va a revertir y va a estar sana. Muy pocas van a desarrollar carcinoma. Estamos hablando, en algunos casos el virus del papiloma humano puede ser muy agresivo, y en términos de la segunda década de la vida, no de infección, de la vida, puede desarrollar carcinoma in situ. Pero lo normal es que una persona lo adquiere antes de la segunda década, es decir, antes de los 20 años, y que desarrolla carcinoma hasta la 4ª década, más o menos 40, 45 o 50 años. Eso es lo que normalmente sucede. Por eso es más típico encontrar muchos casos de carcinoma cervicuterino en mujeres adultas mayores de 40 años, a pesar de que la infección no la adquirieron en ese momento, sino que la adquirieron 20 años atrás. ¿Sí? En este momento de la vida, para algunos. Esto era lo que les decía respecto de los de bajo y alto riesgo. Vean, pueden ser 150, más o menos 200 BPHs. Los que causan infecciones en la mucosa se llaman mucosos, los que causan infecciones en piel se les llama cutáneos. Los mucosos se dividen en 2 grandes grupos:
los de alto riesgo y los de bajo riesgo. Aquí se le hace muy baja comercial a los de bajo riesgo, porque solo se ponen dos. Realmente son muchos, pero los dos más importantes por lo que causan son el 6 y el 11. ¿Por qué? Porque causan verrugas genitales, papilomatosis laríngea recurrente o PPR, papilomatosis respiratoria recurrente también. ¿Ven? Anormalidades cervicales de bajo riesgo. En cambio, estos que están acá son los que causan carcinoma o que pueden causar carcinoma. El 16 y el 18 a la cabeza, 31, 33, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 62 y otros, porque son como 16 tipos los que causan, o los conocidos en este momento, que causan carcinoma y que se les llama de alto riesgo. Ya vamos a ver. Aquí está. A nivel mundial, el 53.5% de los casos son por el 16 y el 17 restante por el 18. Entre los dos suman el 70.7% de todos los carcinomas encontrados. Y aquí viene por regiones. Para nosotros sería Norteamérica. Bueno, Sudamérica y el Caribe nos ponen, no nos quieren poner junto a ellos. Este dato también es importante, vean, solo el 16 más el 18, 70.7%, lo que habíamos hablado. Si le sumamos el 45, 6.7% más. Si le sumamos el 31, 2.9% más. Si le sumamos el 33, 2.6% más. Sumamos el 52, 2.3% más. 58, 2.2% más. Entre todos ellos, 87% de los casos. Y así seguimos hasta los últimos. Que se aprendan estos, me basta. Por eso no solo el 16 y el 18. Agréguenle estos más también. ¿Sí? Ok. Esto ya está. Diagnóstico y prevención y control. ¿Están aburridos? No, sí, yo vi a algunos durmiéndose ya. Bueno, para el diagnóstico pueden ser de dos tipos. Si se hace la citología y se hace el estudio histopatológico de ese análisis, lo que se pueden ver o lo que él va a demostrar son cambios histopatológicos. La tinción de Papa Nicolau, lo que verán son estas células que se llaman coilocitos, células redondeadas que tienen los núcleos picnóticos muy condensados, que como les dije se llaman coilocitos. Entonces, coilocitos, esto denota cambios celulares ya evidentes por la infección del virus del papiloma humano. ¿Puede revertir? Sí puede revertir. Sí podría revertir. Pero ya hay cambios a raíz de la infección. La segunda es hacer pruebas moleculares, sobre todo PCR, en busca del genoma viral. ¿Qué con el genoma viral? Si es el 16, si es el 18, si es el 33, si es el 31, si es el 39, el 45, etcétera. ¿Cuál es? Si es el 6, si es el 11. Ahora hay que saber cotejar un par de cosas, ustedes que van a ser médicos. Cuando se hace la citología cervicuterina, se va a encontrar cambios, y si se busca el genoma del virus, va a estar ahí el genoma del virus. Puede ser el 16, puede ser el 18. Si ustedes mandan a buscar a través de PCR el genoma viral, pueda que lo encuentren antes de que haya cambios. Pueda que tenga un 18, uno de alto riesgo. Pueda que tenga el 16, uno de alto riesgo. Ahora, ¿qué es lo que les pido cotejar? Es cierto, puede tener un virus de alto riesgo, pero un solo dato
no les aporta que esa persona tiene cáncer. Lo que les aporta es que tiene, ojo, un virus del papiloma humano de alto riesgo, que está infectada. Ahora, ¿qué procede? Bueno, cotejarlo con la citología. ¿Hay cambios? ¿Qué tantos cambios hay? ¿Está en NIC 1, NIC 2, NIC 3, NIC 4? Poder cotejar una y la otra información. Saber que una persona está infectada con un virus de alto riesgo le permite llevarle el seguimiento a esa persona. No le va a hacer histerectomía en el momento porque tiene un virus 16 y no tiene ningún cambio. No, hay que acompañar en ese momento a esa persona. Me refiero a los 6 meses, al año, a los 18 meses, etcétera. Irlo acompañando. Solo encontrar los cambios histopatológicos puede darnos información, sí, mucha información, sobre todo el avance del proceso de la infección. ¿Cuál es la situación de su paciente en ese momento? ¿Se entiende? Entonces, no todo lo molecular es, bueno, perfecto, está bien, se puede tener ese dato, pero no les arroja una situación clínica de su paciente, sino que les da información de que esa persona está en riesgo, más nada. Hay que acompañarla, hay que ver qué es lo que pasa con ella. Los coilocitos, lo que les decía. Y bien, para la prevención y control, que es lo último, las infecciones cutáneas en la niñez no son prevenibles. ¿Por qué? Porque un niño dejaría de ser niño si no juega, si no salta, si no corre. Entonces, y si tenemos niños así, entonces los tenemos una burbuja, y las burbujas no existen. Tarde que temprano se rompen. Evitar el contacto con las lesiones si es que se encuentran lesiones. El uso del condón evita parcialmente las infecciones. ¿Por qué parcialmente? Porque si las lesiones están en las regiones que cubre el condón, entonces no serán transmisibles. Pero si están fuera de la región que cubre el condón, entonces no servirá para nada el condón. Más importante es la vacunación. La vacuna que se dispone en nuestro medio es la tetravalente. ¿Tetra por qué? Tetravalente, porque son 4 tipos del mismo virus. ¿Se acuerdan de la discusión de vacunas? La tetravalente. ¿Cuáles son? El 6, el 11, 16 y 18. 6 y 11, ¿por qué? Son de bajo riesgo, pero son los agentes más frecuentes de condiloma acuminado. El 16 y el 18, ¿por qué? Porque entre ellos dos suman alrededor del 70 y tanto % que causan carcinoma cervicuterino. ¿En qué momento? Este es el ideal, pero puede ser en cualquier momento de la vida, sobre todo si está en etapa joven todavía. Traigo esto porque hay variedades de vacunas. Por ejemplo, la bivalente 16 y 18, la tetravalente 6, 11, 16 y 18, y la nonavalente, todas estas. Idealmente, esta no está en el esquema nacional de vacunación, pero si se pueden aplicar la nonavalente, sería mucho mejor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de alrededor del 30% de tipos virales que no están contemplados en la tetravalente y que podrían cubrirse para poder evitar la infección. Esto es lo mismo que vimos anteriormente. Gracias, muchachos, buen día, que la pasen bien.